Bienvenidos. Vamos a aprovechar esta primera hora de clases. Por favor, ingresan y consignan su asistencia. Si no, al inicio de la segunda hora, eh, revisaremos si es que alguien tenemos que agregarle en la asistencia, lo hacemos. Nos toca ver lo que es potencial eléctrico. Definición. El potencial es un punto considerado del campo a una distancia r de una carga puntual. Es el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas al traer una carga elemental o de prueba más Q, desde el infinito a dicho punto. Ejemplo de gráfico. Entonces aquí tenemos una carga positiva y salen los diferentes campos eléctricos, ¿no? Una carga Q, un punto P y el trabajo que realiza hacia donde tenemos una carga puntual Q. Diferencia de potencial. A la diferencia de potencial se lo simboliza con la letra V mayúscula. Se define como el trabajo que realiza el campo eléctrico al desplazar una carga elemental o de prueba más Q, desde un punto A hasta un punto B dentro del campo eléctrico. Ejemplo de campo o ejemplo gráfico. Asimismo tenemos la carga positiva, 2 puntos, la carga puntual más Q y 2 distancias, ¿no? Un RA y un RB. Es la cantidad escalar cuya ecuación fundamental es. Entonces, la diferencia de potencial B sub AB es igual a la diferencia de potencial de A menos la diferencia de potencial en B. O a su vez al trabajo sobre Q. W significa trabajo, ¿no? Las unidades dentro del sistema internacional es el vatio, que es Joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb es voltio, no, voltio, perdón. En otro sistema, en el sistema CGS, el ergio sobre el Stade Coulomb, ergio es igual a la DINA por centímetro. Stade voltio, pero más conocida en el sistema internacional el voltio. Voltio es la unidad de potencial o diferencia de potencial o voltaje que se define como el trabajo de un joule que se necesita para desplazar en un campo la carga de un coulomb. Algunas equivalencias. Un AB voltio es igual a 10 a la menos 8 voltios o 3,336 por 10 a la menos 11 Stade voltio. Un voltio es 10 a la 8 AB voltios, 3,336 por 10 a la menos 3 Stade voltios. Y un Stade voltio es 300 voltios o 3 por 10 a la 10 AB voltio. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Aquí viene la deducción de la ecuación. Entonces nosotros vamos a tener dos láminas paralelas, la una cargada positivamente y la otra cargada negativamente. Entonces todas van a irse hacia la parte negativa y esto representa el campo eléctrico. Si nosotros conocemos que B, diferencia de potencial, es igual al trabajo sobre la carga, pero el trabajo es igual a la fuerza por la distancia R y por el coseno de un ángulo que forma, coseno del ángulo phi. Si el ángulo phi es igual a 0 grados, diferencia de potencial es igual a la fuerza por la distancia sobre la carga. Pero el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Despejando de aquí, la fuerza es igual a E por Q. Reemplazando, se simplifica la carga y me queda que B es igual a E por R. B es igual al trabajo sobre la carga, pero el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo phi. Haciendo los reemplazos correspondientes, llegaríamos a obtener que B es igual a E por R, ¿no? La fórmula que ya dedujimos en la parte superior.
Potencial en función de una carga puntual. Se obtiene relacionando los elementos del trabajo con la carga elemental o de prueba, siendo directamente proporcional a la carga puntual e inversamente proporcional a la distancia así. Entonces tenemos una carga Q positiva, una carga Q también positiva, la diferencia de potencial y la distancia que existe es R. Si se conoce que, asimismo, hacemos los reemplazos correspondientes hasta obtener que B, diferencia de potencial, es igual a K, constante dieléctrica, por la carga Q dividido para R. De aquí se puede ver que el potencial es el mismo a distancias iguales de una carga puntual. Resulta claro que estos puntos están situados sobre una superficie esférica de radio R y con su centro en Q, una superficie como esta se denomina superficie equipotencial así. Entonces ahí tenemos, ¿no? Superficie equipotencial. Cualquier otra superficie equipotencial con centro en Q será también su superficie equipotencial, es decir, la línea de fuerza, el eje horizontal, el eje vertical, la superficie equipotencial y si habla de un ángulo de 90 grados. Se concluye que para cualquier campo eléctrico, las líneas de fuerza siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Entonces aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, perpendicular. El potencial es una magnitud escalar cuyos signos son el potencial debido a una carga positiva es positiva y el potencial debido a una carga negativa es negativo. Potencial en función de varias cargas puntuales. Para determinar el potencial en función de varias cargas puntuales, se calculan los parciales de acuerdo al signo de las cargas puntuales, luego se suman algebraicamente así. Tenemos el punto A, una carga 1B1, una carga 2B2, una carga 3B3, una carga 4B4, una carga 5B5, etcétera. Y siempre va a tener sus diferentes distancias, R1, R2, R5. Entonces, para calcular la diferencia de potencial en el punto A, en este punto A, se deben sumar todas las parciales. Diferencia de potencial 1, 2, 3, 4, hasta una diferencia de potencial N. Y eso representa una suma algebraica. Si reemplazamos la fórmula de diferencia de potencial, es K por Q sub 1 sobre R1 más K Q sub 2 sobre R2, etc. Y esto podemos simplemente resumirle como K, porque en todos tiene, y la sumatoria desde de cada una de las cargas, Q sub I, dividido para R sub I. Eso significa que es Q1, Q2, Q3, etcétera, las cargas que haya y las distancias que existan. Energía potencial eléctrica. Se simboliza con la letra mayúscula U. La energía potencial debido a la carga Q colocada a una distancia R de otra carga Q mayúscula es igual al trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas al mover la carga Q desde el infinito al punto considerado así. Entonces, una carga puntual positiva, una distancia R, una carga Q y va hacia el infinito. Se calcula con la ecuación. Entonces tenemos que la energía potencial eléctrica U es igual a K, constante dieléctrica, por una carga Q mayúscula por una carga Q minúscula dividido para R. En conclusión, siempre que una carga positiva se mueva en contra del campo eléctrico, la energía potencial eléctrica se incrementa. Y siempre que una carga negativa se mueva en contra del campo eléctrico, la energía potencial eléctrica decrece. Y tenemos el primer ejercicio que vamos a resolver. Entre dos placas cargadas con diferentes signos, como se indica en la figura o en la siguiente figura, existe un campo eléctrico uniforme de 4 por 10 a la 14 newton sobre coulomb. Una carga Q 6 por 10 a la menos 6 coulomb se sitúa en el punto A. ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B y después hasta C? ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar la carga de A hasta C? Dejo de compartir
y nos vamos a la pizarra y empecemos con los datos del problema. Ya. Entonces pongo aquí datos. Permítame detener para poder escribir mejor. Ya. Vamos a leer nuevamente para ir sacando los datos. Dice, entre dos placas cargadas con diferente signo, como se indica en la siguiente figura, existe un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo se simboliza el campo eléctrico? La letra E mayúscula es igual. 4 por 10 a la cuarta. 4 por 10 elevado a la cuarta Newton sobre Coulomb. Una carga Q de 6 por 10 a la menos 6 coulombios, Q minúscula, es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Se sitúa sobre el punto A. ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B? Entonces ponemos la constante dieléctrica acá, ese es el dato implícito, 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y ahí sí ponemos incógnitas. Entonces, lo primero que pide es el trabajo desde A hasta B. Y luego nos pide el trabajo realizado por el campo para llevar las cargas desde A hasta C. Desde A hasta C. Dibujemos. Un ratito quiero ver si sí está grabándose. Estábamos en la pizarra. Ya, entonces tenemos los datos, tenemos la incógnita o las incógnitas, me piden dos cosas. Esquema voy a ponerle acá. Ahí está una placa. La segunda placa.
Esta placa izquierda está cargado positivamente. Y esta, en cambio, está cargada negativamente. Ya. Campo eléctrico E, un punto A, un punto B, punto C. Esto mide 50 centímetros. Esto mide 40, aunque el gráfico ha sido de hacerle más pequeño a este de aquí, pero ya ni modo. 40 centímetros. Ya, estas líneas que están aquí son líneas segmentadas. Ya, ¿qué más? El ángulo que forma aquí es ángulo phi. Y creo que eso es todo. La fuerza, ahora sí. La fuerza F. Ya, ese gráfico nos da. Y ahora sí empiezo con la solución. Primero, tenemos esta distancia de 50 centímetros, esta distancia de 40 centímetros y la hipotenusa desconocemos. Empiezo calculando, aquí parece otro valor. Empiezo calculando el valor de la hipotenusa. Esto decía que vale 40 centímetros. Entonces, este valor de la hipotenusa desconocemos, que vendría a ser la distancia AC. La distancia AC es igual, como es una hipotenusa, elevamos al cuadrado el un cateto, es decir, 50 al cuadrado, más elevo al cuadrado el otro cateto, 40 al cuadrado. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Para no ponerle cuadrado, yo ya le pongo aquí la raíz. Cuadrado del un cateto más el cuadrado del otro cateto. AC va a ser igual. Si yo pongo en la calculadora raíz 50 al cuadrado más 40 al cuadrado, obtenemos un resultado de 64,03. En este caso, la unidad que nosotros tenemos está en centímetros. Entonces le pongo centímetros. Y con eso iniciamos el cálculo ya para el trabajo AB. Voy a poner aquí, para el trabajo desde A hasta B. El trabajo que va a ocupar esta fuerza desde A hasta B. Como fórmula, tenemos que el trabajo desde A hasta B es igual a la fuerza por la distancia. Esa es la fórmula del trabajo. Fuerza por distancia. Pero el campo eléctrico E es igual a la fuerza sobre la carga Q. Si despejo de aquí la fuerza multiplicando en cruz, F de fuerza es igual sobre 1 y multiplico en cruz. Fuerza por 1 es fuerza. Y esto es igual al campo por la carga. E por Q. Y eso vamos a reemplazar aquí. El trabajo desde el punto A hasta el punto B es igual. En vez de la fuerza, es E como campo por la carga y esto por la distancia. Ahora sí, el trabajo desde A hasta B va a ser igual. ¿Cuánto vale E? 4 por 10 a la cuarta. Verificamos si es que está en sistema internacional. Está bien Newton sobre Coulomb, Coulomb, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Para no poner unidades aquí, porque a veces eso trae confusión. Solo valores. Ya tenemos el campo. Esto multiplicado por la carga Q, 6 por 10 elevado a la menos 6. Y por la distancia. La distancia que existe desde A hasta B es 50 centímetros, pero esto debemos transformar al sistema internacional que es el metro. Lo único que hacemos es dividir para 100. Entonces, si yo divido para 100, me queda 0,5 o 0,50 en metros. Esta partecita aquí. Si yo tengo 50 centímetros y hago la transformación respectiva, diciendo que un metro es igual a 100 centímetros, se elimina el centímetro con el centímetro y esto es igual 50 dividido para 100, 0,5 o 0,50 de metro. Solo dividir para 100 ya hemos transformado a metros. El trabajo desde el punto A hasta el punto B es igual. Entonces, todo esto realizo en la calculadora. 4 por 10 exponente a la cuarta por 6 por 10 a la menos 6 y por 0,5 nos queda 0,12 joules. La unidad del trabajo es el joule. Voy a dejar de compartir un momentito para hacer estas dos operaciones, ¿no? De dónde sale el 64,03 y de dónde sale el 0,12.
Dejo de compartir y busco el recurso de la calculadora. Veamos si ahí ya puedo compartir. Entonces ahí deben estar viendo ustedes la calculadora. Vamos a realizar el primer cálculo que teníamos, la raíz de 50 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado. Igual, y me sale 10 a raíz de 41 en decimales 64,03, que es lo que pusimos, con dos cifras decimales. Ya, vamos ahora al cálculo ya del trabajo. Teníamos que el campo eléctrico era 4 por 10 a la cuarta, entonces pongo 4, expresión a la cuarta, esto por 6 por 10 a la menos 6, 6, expresión a la menos 6, y esto por 0,5 o 0,50. Igual. Nos sale 3 sobre 25. Su equivalente en decimal es 0,12, que es lo que pusimos. Y les decía que la unidad del trabajo es el joule. J mayúscula. Regreso. Entonces ahí está el 0,12 de respuesta. Ya, sigamos. Ahora, vamos a calcular el trabajo entre A y C. Veamos qué es lo que pasa para ese cálculo. El trabajo, dejémosle el mismo color, ¿ya? El trabajo AC va a ser igual a la fuerza por la distancia, pero aquí nosotros tenemos un ángulo phi. Entonces, por el coseno del ángulo phi. Antes, cuando yo calculé entre A y B, pues obviamente no hay ningún ángulo de inclinación y por eso ocupamos esta otra fórmula. Pero aquí hay ese ángulo de inclinación. De la misma manera, pero el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga y si despejo la fuerza, F de fuerza es igual a E por Q. Reemplazando, tendríamos que el trabajo entre AC es igual. En vez de la fuerza, E por Q, por la distancia y por el coseno del ángulo que forma. Coseno del ángulo phi. Reemplacemos el trabajo entre los puntos A y C va a ser igual. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? 4 por 10 a la cuarta, sin unidades, por la carga 6 por 10 elevado a la menos 6. Ese es un dato que teníamos, ¿no? La carga 6 por 10 elevado a la menos 6. Por
Ya, por la distancia. La distancia es la que calculamos, ¿no? Del teorema de Pitágoras. Esta distancia AC que vale 64,03 centímetros. Si quiero transformarle a metros, solo divido para 100. 0,64, con dos cifras decimales. Debería poner 6403, pero esto ya representa m de metros. Entonces, 0,64 y por el coseno de phi. En este triángulo rectángulo, si yo calculo la función trigonométrica coseno, usted debe acordarse que el coseno por definición es cateto adyacente en un triángulo rectángulo, cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. En nuestro caso, aquí está el ángulo. ¿Qué representa el cateto adyacente? Sería esta distancia de aquí. La distancia B, 50 centímetros. Pero ya decíamos nosotros que eso transformado a metros es 0,50. Dividido para, ¿qué dice aquí? Cateto adyacente es esta distancia. Dividido para la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pongámosle 0,64 de metros. Entonces, dividido para 0,64. Y cerramos ahí. El trabajo entre los puntos A y C es igual. Entonces, asimismo, usted va a poner en la calculadora 4 expresión a la cuarta por 6 expresión a la menos 6 por 0,64 y por, abriendo un paréntesis, 0,50 dividido para 0,64 y le sale un trabajo, en este caso, el mismo, 0,12 joules. Entonces es coincidencia que en el trabajo entre AB y en el trabajo entre AC salga lo mismo, no va a ocurrir eso siempre. ¿Cuánto me queda todavía? Ya. Esa es una forma de haber encontrado el trabajo, en este caso de esta hipotenusa, de 0,64 metros. También puedo sacar este mismo de otra manera. Vamos a poner aquí, otra manera. El trabajo AC es igual al trabajo AB más el trabajo BC. Es decir, sumamos, ¿no? El trabajo AC es igual al trabajo AB más el trabajo BC. El trabajo AC es igual. Trabajo AB. Eso tengo, ¿no? 0,12 joules más el trabajo BC. El trabajo BC vale 0. ¿Por qué el trabajo BC vale 0? Déjenme borrar esto. Aquí era más 0 joules. Si nosotros observamos el ángulo de inclinación que existe entre B y C, tenemos que es un ángulo de 90 grados, lo que decía en la teoría.
Entonces, como representa un ángulo de 90 grados, el momento que yo le pongo la fórmula, el coseno de 90, eso vale 0. Y todo este valor se va a hacer 0. Es únicamente por el valor del ángulo. Ya. Entonces me quedaría que el trabajo entre A y C es igual a 0,12 joules. Que es lo mismo que teníamos acá arriba, ¿no? Pero acá tal vez un poco más estructurado con las fórmulas correspondientes. 2 minutitos. Haga la captura, por favor, correspondiente de este primer ejercicio. Y vamos a cerrar la sesión para poder iniciar la segunda parte. Entonces, por favor, nos conectamos a la segunda sesión.